Metemos con una idea que, da un poco de vértigo, ¿no? ¿Y si heredamos mucho más que, pues, el color de ojos o si vamos a ser altos o bajos? ¿Qué pasa con las experiencias, las emociones fuertes, incluso los traumas de nuestros antepasados? Tenemos aquí unos extractos de un texto, Herencia epigenética, legado biológico y trauma transgeneracional. Y la misión hoy es intentar desentrañar esto, cómo el pasado podría estar literalmente escrito en nuestra biología. Exacto. Vamos a sumergirnos en eso, en la epigenética. Pensemos que es como una capa de información, ¿vale? Que se añade a nuestro ADN. Y lo más sorprendente, y de lo que vamos a hablar, es que esa capa podría transmitirse entre generaciones. Y claro, influir en comportamientos, sensibilidades, miedos incluso, que no parecen tener un origen claro en nuestra propia vida. Vale, epigenética. A ver, suena a genética, claro. Pero el texto dice que es algo más, ¿no? Para empezar bien, ¿cuál es la diferencia clave? O sea, lo fundamental para entender esto. No es solo heredar los genes y ya está. Buena puntualización, sí. No es lo mismo, aunque están íntimamente relacionados. A ver, imagina que el ADN es como el texto de un libro, un manual enorme, complejísimo. Ahí está toda la información base. Pues la epigenética serían como las notas al margen, ¿sabes? Los subrayados, lo que marcas con fluorescente, son modificaciones químicas, pequeñas etiquetas, digamos, que se pegan al ADN o a las proteínas que lo envuelven. Y lo importante es que no cambian las palabras del libro. O sea, la secuencia de ADN es la misma. Pero sí cambian, y mucho, cómo y cuándo se leen esas instrucciones. Deciden qué genes se encienden y cuáles se apagan. Entiendo. Como si alguien hubiera puesto marcadores en el libro diciendo, ojo a esto ahora, o esto de momento no. Pero lo que de verdad me llama la atención del texto es que esas anotaciones pueden pasar a los hijos. Eso, cambia las reglas del juego de la herencia, ¿no? Cambia la perspectiva tradicional, desde luego. No hablamos de la herencia clásica de Mendel, la del color de ojos. Hablamos de una forma de herencia, pues, más sutil, más dinámica. Estas marcas epigenéticas pueden aparecer por cómo interactuamos con el entorno, la dieta, el estrés, las experiencias, y lo clave es que en algunos casos parece que resisten el borrado que normalmente ocurre cuando se forman los óvulos y espermatozoides, y si no se borran del todo, pues pueden transmitirse a la siguiente generación. Y ahí conectamos con esas cosas que a veces sentimos que nos vienen de fábrica, ¿verdad? Reacciones, sensaciones, que no hemos aprendido directamente. El texto sugiere que podrían ser ecos de los antepasados. Precisamente. Esa es la hipótesis central que se explora, que estas predisposiciones, lo que a veces llamamos intuición, instinto o incluso una vocación muy temprana, podrían estar moldeadas no solo por nuestra vida, claro, sino también por este legado biológico y emocional transmitido vía epigenética. Pero a ver, ¿cómo funcionaría eso en la práctica? O sea, ¿una experiencia muy fuerte de mi bisabuelo, por ejemplo, me puede afectar hoy? Suena casi a ciencia ficción. Bueno, la investigación sugiere que experiencias muy intensas, sobre todo las que tienen un componente emocional y físico muy fuerte, piensa en guerras, hambrunas, migraciones forzadas, pérdidas tremendas, pero quizás también traumas más personales, esas podrían dejar una huella epigenética más duradera, digamos. Y estas marcas podrían alterar cómo se regulan genes clave, genes relacionados con la respuesta al estrés, el metabolismo e incluso el desarrollo del cerebro. Y esa alteración pues podría pasar a las siguientes generaciones. O sea que, por poner un ejemplo que se oye mucho, alguien podría heredar como una alerta roja biológica, una mayor sensibilidad al estrés o tendencia a la ansiedad por algo muy gordo que vivió su abuela, aunque esa persona haya tenido una vida tranquila. Esa es la hipótesis central de lo que se llama trauma transgeneracional. Es un campo que se está estudiando muchísimo ahora. La idea es esa: marcas epigenéticas causadas por el trauma de un ancestro, que se transmiten a través de las células germinales, óvulos y espermatozoides. Y el resultado podría ser que la descendencia nazca con un sistema nervioso, pues, predispuesto a reaccionar más fuerte ante ciertas cosas, o con menos capacidad para regular sus emociones, aunque no hayan vivido el trauma original. Es como una sombra biológica del pasado, sí. La idea es potente, reconozco, pero también inquieta un poco, ¿no? ¿No suena un poco a determinismo? ¿Estamos ya marcados por lo que les pasó a nuestros abuelos? ¿Dónde queda nuestra capacidad de cambiar, nuestra resiliencia? Es una pregunta crucial, sí.
Y el texto no sugiere un determinismo total, para nada. La epigenética es dinámica. Las marcas pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, por nuestras experiencias, el entorno, los hábitos. Lo que se hereda es una predisposición, una vulnerabilidad, o a veces, como veremos, una fortaleza. No es una sentencia fija. Es más bien como heredar un terreno, ¿sabes? Puede ser más fértil o más pedregoso en algunas zonas, pero lo que tú hagas con él, eso sigue siendo fundamental. Vale, vale, eso lo matiza bastante. Y el texto menciona ejemplos en animales que son, bueno, alucinantes. Crías que saben instintivamente cómo buscar refugio o qué comer o incluso automedicarse con plantas. ¿Esto también podría ser epigenético? Es una línea de investigación súper interesante, ¿sí? Durante mucho tiempo estos instintos se achacaban solo a la genética pura, a la selección natural darwiniana, pero la epigenética ofrece un mecanismo complementario y potencialmente más rápido para adaptarse. Podría ser una forma de que el conocimiento que adquiera una generación sobre su entorno, que es peligroso, que es bueno, se transmita a la siguiente más rápido que esperando cambios genéticos, como una especie de memoria biológica de la especie que ayuda a sobrevivir. Un archivo de sabiduría heredada. Me gusta esa frase del texto. Para una cría que nace en un sitio peligroso, saber qué evitar o cómo reaccionar sin tener que aprenderlo es una ventaja brutal. Exacto. Imagina no tener que aprender por ensayo y error, donde un error puede ser el último. La epigenética podría ser uno de los vehículos moleculares que permiten esta transmisión rápida de información útil, de respuestas aprendidas que se vuelven casi innatas. Entonces, si llevamos esto a las personas, cada experiencia fuerte, buena o mala, podría dejar una marca molecular en nosotros, nuestro cuerpo como un archivo vivo. Esa es la frontera que la ciencia está explorando ahora mismo, ¿sí? Se plantea que las vivencias, sobre todo las que generan respuestas fisiológicas y emocionales intensas o repetidas, pueden traducirse en estas marcas epigenéticas en distintas células. Y la pregunta clave, como decíamos antes, es si algunas de estas marcas pueden llegar a las células germinales, a óvulos y espermatozoides, y por tanto ser transmisibles. Uf, si eso es así, las implicaciones son enormes. Lo son, lo son. Significaría que no solo heredamos el color del pelo o la miopía, podríamos heredar también tendencias fisiológicas, como nuestro cuerpo maneja el azúcar, por ejemplo, sensibilidades emocionales, patrones de respuesta al estrés, incluso afinidades de comportamiento. Sería como si nuestro organismo fuera un palimpsesto donde se van superponiendo las huellas biológicas de los que vinieron antes y las nuestras propias. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto dice que esto es como un arma de doble filo. No todo tiene que ser negativo, ¿verdad? Correcto, y eso es muy importante subrayarlo. Este mecanismo epigenético no solo transmite vulnerabilidades, también puede transmitir ventajas adaptativas. Imagina una población que pasó por una hambruna. Las marcas epigenéticas que ayudaron a optimizar el metabolismo en esas condiciones podrían heredarse. Y eso podría ser una ventaja si las condiciones siguen igual, o incluso generar ciertos rasgos metabólicos en otros entornos. O quizás predisposiciones a ciertos talentos. El texto habla de familias con generaciones de músicos o de artesanos. ¿Podría haber algo de esto ahí? Es una posibilidad intrigante, sí. Si ciertas habilidades que necesitan coordinación, sensibilidad, capacidad cognitiva, fueron muy practicadas o muy importantes para sobrevivir o para el estatus social en generaciones pasadas, quizás las adaptaciones epigenéticas asociadas podrían facilitar que se desarrollen en los descendientes, como heredar una facilidad para algo, ¿sabes? Una predisposición que si el entorno ayuda, pues florece. Nuestras vocaciones innatas podrían tener raíces epigenéticas. Entendido. Como heredar un terreno neuronal ya un poco preparado para ciertas conexiones. Pero, claro, está la otra cara de la moneda, el legado más oscuro. Exactamente. Y ahí volvemos al trauma transgeneracional. Las heridas emocionales, los miedos intensos, el estrés crónico sin resolver de los ancestros, podrían perpetuar, a través de estas marcas, predisposiciones a la ansiedad, la depresión, problemas del ánimo o una reacción exagerada ante ciertas cosas en los descendientes. Y el texto pone un ejemplo muy concreto y que le pasa a mucha gente. La aracnofobia. Ese pánico a menudo irracional a las arañas, incluso en gente que nunca ha tenido una mala experiencia. ¿Cómo encajaría eso aquí? Sado tuvo una experiencia realmente traumática con una araña,
Una picadura peligrosa, una reacción alérgica fuerte o simplemente un susto de muerte en un momento vulnerable, la respuesta fisiológica y emocional tan extrema, cortisol por las nubes, la amígdala a tope, etcétera, podría haber inducido una marca epigenética específica. Una marca asociada al estímulo araña. Podría ser una marca que, por ejemplo, alterase de forma duradera cómo se expresan los genes relacionados con los circuitos del miedo en el cerebro. Si esa marca se transmite por las células germinales, la descendencia podría nacer con un sistema nervioso como prealertado ante ese estímulo concreto. La simple visión de una araña, ¡pum!, desencadena una respuesta de miedo desproporcionada, casi automática, sin necesidad de haber aprendido ese miedo personalmente. Eso es increíble. O sea que podríamos estar heredando no solo rasgos físicos, sino también alertas biológicas, respuestas de miedo que igual fueron útiles para un antepasado, pero que para nosotros son un problema o una fuente de sufrimiento sin explicación aparente. Esa es la idea central que explora el texto, ¿sí? Sería un eco biológico de la experiencia de los ancestros, codificado no en las letras del ADN, sino en cómo se lee. Es un campo complejo, ¿eh? Todavía hay mucho que investigar y confirmar en humanos. Pero los modelos animales y algunos estudios en poblaciones que han sufrido traumas masivos sugieren que estos mecanismos son plausibles. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? ¿Significa que lo que hacemos, nuestros hábitos, cómo manejamos el estrés, incluso cómo procesamos nuestros propios traumas, podría estar influyendo en la herencia biológica que pasamos a nuestros hijos e hijas? Esa es la reflexión profunda y en cierto modo también esperanzadora a la que apunta el texto. Si nuestras vivencias pueden dejar marcas epigenéticas y si algunas pueden heredarse, entonces cuidarse a uno mismo adquiere una dimensión transgeneracional. Cuidar nuestro bienestar físico, mental, buscar sanar nuestras heridas, cultivar la resiliencia, no sería solo un acto en beneficio propio, digamos. Sería como intentar editar conscientemente ese archivo biológico que vamos a legar, pasar una versión mejorada o al menos menos cargada. Se podría ver así, sí. Al gestionar el estrés de forma adaptativa, al nutrirnos bien física y emocionalmente, al trabajar nuestros traumas, no solo mejoraríamos nuestra salud y nuestra vida, sino que potencialmente estaríamos creando un entorno epigenético más favorable para nuestras futuras células germinales. Estaríamos, en cierto modo, sembrando hoy un terreno biológico y emocional más sano para las generaciones que vienen. Es una perspectiva que añade responsabilidad, claro, pero también esperanza. Vale, haciendo un balance de esta inmersión, hemos visto que la epigenética, esas notas al margen del ADN, abre la puerta a que las experiencias de nuestros ancestros nos afecten biológicamente. Esto podría explicar desde comportamientos que parecen innatos hasta sensibilidades al estrés o miedos como el de las arañas. Es un legado de doble filo. Puede darnos ventajas o pasarnos vulnerabilidades. Va mucho más allá de la genética clásica. Es el pasado resonando en nuestras células. Exacto. Hemos desglosado cómo podría funcionar este mecanismo de herencia de experiencias, tanto las buenas como las malas, y esto nos deja con una pregunta final, quizá la más importante para la reflexión personal. Si aceptamos que somos portadores de estos legados epigenéticos, de estas huellas biológicas y emocionales heredadas, ¿qué capacidad real tenemos para interactuar con ellas? ¿Podemos, a través de nuestras elecciones, nuestro trabajo personal, no solo mitigar las herencias negativas, sino quizá incluso potenciar las positivas? Actuando conscientemente sobre este flujo de información biológica que nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia el futuro.